buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer y el equipo está conformado por Ian Javier Gil Fernández, Andrea Vigil Valerio, José Manuel Pérez Nieto, Alan Axel Ulloa Domínguez y yo, Teresa Díaz Montiel. Bueno, la enfermedad de Alzheimer se puede definir como la pérdida gradual de memoria episódica seguida de demencia de progresión lenta. Las imágenes cerebrales van a mostrar una atrofia que se inicia en la parte temporal de los lóbulos temporales antes de extenderse a las partes lateral y medial de los lóbulos parietales y temporales y finalmente a la parte lateral de la corteza frontal. El principal factor de riesgo es la apolipoproteína E4 o ApoE4, de la cual se hablará más adelante. En cuanto a la epidemiología, tenemos que alrededor del 10% de las personas mayores a 70 años tienen una pérdida de memoria y más del 50% de ellos es por causa de la enfermedad de Alzheimer. Este también representa un problema económico para los enfermos y para los pacientes, ya que la mediana anual del costo por atención de un paciente es mayor a $50,000. El Alzheimer puede manifestarse desde el tercer decenio de vida, sin embargo, es más frecuente en ancianos. Los factores de riesgo principalmente son la edad avanzada, que es mayor a 70 años, el sexo femenino, un antecedente familiar de Alzheimer, antecedente de traumatismo cráneoencefálico. También pueden ser factores ambientales como son la exposición al aluminio o al mercurio, el uso de AINES, diabetes, hipertensión, concentraciones bajas de ácido fólico, la trisonomía 21 y el Alzheimer familiar. Las etapas del Alzheimer se dividen en tres, las cuales son presintomático, defecto cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. En la primera etapa, que es la presintomática, no va a haber ningún defecto cognitivo, sin embargo, hay evidencia de que se están formando placas de proteína beta-amiloide en el hipocampo. En la segunda etapa, que es el defecto cognitivo leve, los pacientes empiezan a tener un deterioro cognitivo y de memoria. Sin embargo, aún no van a poder distinguirlo o no va a ser tan preocupante, ya que no interfiere en el día a día de la persona. En la tercera etapa, que ya es la enfermedad del Alzheimer, los pacientes tienen una clara demencia al momento de examinarlos médicamente y las actividades cotidianas se vuelven imposibles de realizar por ellos mismos. Las manifestaciones clínicas comienzan con alteraciones de memoria y progresan con deficiencias de lenguaje y visoespaciales, las cuales vienen seguidas por una disfunción ejecutiva. Aproximadamente el 20% de los pacientes van a presentarse con síntomas no relacionados con la memoria, los cuales pueden ser dificultad para encontrar las palabras, problemas de organización y orientación, es decir, de repente se pueden perder y no saben en dónde están, disfunción del procesamiento visual, que se le conoce como síndrome de atrofia cortical posterior, afasia progresiva legopénica, que es la dificultad para la denominación y la repetición. En las etapas tempranas del Alzheimer va a haber una pérdida de memoria, la cual va a pasar inadvertida casi siempre, y los pacientes o los familiares lo pueden adjudicar al mismo envejecimiento. El deterioro cognitivo leve también se va a presentar en las etapas tempranas y va a haber pérdida de memoria que se empieza a volver más notoria. El Alzheimer prodrómico es en donde se encuentra evidencia de biomarcadores de Alzheimer, es decir, las imágenes de amiloide en tomografía computarizada. Y el Alzheimer con problemas cognitivos es el que interfiere en las actividades diarias del paciente.
Después tenemos el Alzheimer en etapas intermedias, en donde el paciente ya no es capaz de trabajar y necesita de una supervisión diaria. Generalmente al principio es por familiares, pero después requiere una supervisión más profesional. El lenguaje se va deteriorando y hay deficiencias visuales y espaciales. Después tenemos el Alzheimer en etapas avanzadas, en donde va a haber una pérdida de razonamiento por parte del paciente. Hay ideas delirantes, pero a la vez estas ideas van a ser sencillas o muy simples. Hay aislamiento de parte del paciente. Los patrones de sueño y vigilia se ven alterados y por esto va a haber algo que se le conoce como vagabundeo nocturno, que es cuando los pacientes no pueden dormir y pues se van a caminar sin ninguna razón por sus casas o en el lugar en donde se encuentren. También va a haber rigidez muscular generalizada, lo cual va a provocar lentitud y torpeza en sus movimientos. Por último tenemos las etapas finales del Alzheimer, en donde va a haber rigidez en el cuerpo. Los pacientes se van a volver mudos, generalmente ya no van a hablar, son incontinentes y confinados a la cama. Estos van a necesitar ayuda para poder comer, vestirse, ir al baño o realizar sus actividades esenciales. También va a haber algo que se llama sacudidas mioclónicas, que son contracciones breves de varios músculos. A menudo la muerte se debe a desnutrición, a infecciones secundarias, a embolia pulmonar, a cardiopatía o aspiración. La duración típica del Alzheimer es entre 8 a 10 años generalmente, pero esta cifra puede ser variable, dependiendo de los cuidados y el momento de la detección de la enfermedad. Fisiopatología del Alzheimer. El Alzheimer es una patología multifactorial. Esto quiere decir que no solo tiene una causa, sino que son varias las causas que van a causar la neurodegeneración en esta patología. Esta neurodegeneración nos va a llevar a una falla y una baja cognitiva en nuestro paciente. Como ya mencioné, son múltiples causas, pero existen dos principales causas del Alzheimer, que son las más estudiadas, más conocidas y son las que más se les atribuye la causa de la patología. La primera es la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide consiste en el depósito de proteína beta amiloide en los vasos en el sistema nervioso central, principalmente lo que viene siendo hipocampo y la cápsula anterior. Bien, esta proteína beta amiloide es un derivado de la proteína precursora amiloide. Esta proteína precursora amiloide, al proteolizarse, como es una proteína transmembranal, va a soltar partes hacia el citoplasma que se van a ir agregando. Esta proteína beta amiloide, al irse agregando en la placa, va a ir formando una placa. Esta placa, cuando se agrega también en el vaso junto con las células gliales, le van a empezar a dar una cierta toxicidad al liberar también citocinas citotóxicas que se van a ir adhiriendo a la placa. Por lo tanto, la presencia de esta placa beta amiloide nos va a llevar a una neurodegeneración. Cabe destacar que la cantidad de placa beta amiloide que tenga un paciente no va a estar directamente proporcional a la gravedad del padecimiento Alzheimer que vaya a tener. No es obligatorio que a mayores cantidades de placa beta amiloide sea mayor gravedad. La fisiopatología genética del Alzheimer, tenemos que el gen de la proteína beta amiloide precursora se encuentra en el cromosoma 21. Por lo tanto, alguna alteración o mutación en el cromosoma 21 nos va a favorecer a Alzheimer familiar de inicio temprano. De igual manera, en una trisomía 21, que es el síndrome de Down, al haber tres cromosomas 21, pues vamos a tener mayor expresión del gen de proteína beta amiloide precursora.
por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de la placa y por eso es muy conocido que los pacientes con trisomía 21 puedan desarrollar en algún momento Alzheimer, tienen una mayor probabilidad. Para el tratamiento del Alzheimer es importante saber que las principales células que se van a ver afectadas en esta enfermedad van a ser las neuronas. La enfermedad va a dañar la sinapsis y a consecuencia va a haber un daño permanente en la red de comunicación celular. Los fármacos utilizados en esta enfermedad van a ser los siguientes. Primero están los inhibidores de la colinesterasa. Este grupo de fármacos van a actuar desacelerando la descomposición de neurotransmisores clave. El segundo grupo es el conformado por la memantina. La memantina es un antagonista del receptor N-metil-D-aspartato que va a ayudar a la actividad y a la regulación del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor muy importante en los procesos de aprendizaje y de memoria y para la entrada de calcio en las células. Las células que ya están dañadas en la enfermedad del Alzheimer van a provocar una sobreexpresión de glutamato que a su vez va a provocar una sobreexposición cálcica crónica que va a acelerar los procesos de daño celular en la enfermedad. Lo que hace este medicamento es bloquear parcialmente los receptores NMDA y así va a lentizar el proceso de daño celular. Los otros dos grupos de medicamentos son los relacionados con la formación de la placa beta amiloide. Y por último, se puede utilizar medicamentos como lorazepam que van a ayudar a que haya una mejora en el sueño del paciente, pero van a tener efectos adversos muy graves como una agravación en la confusión del paciente. Por eso siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. Algunos de los efectos adversos más comunes de estos medicamentos van a ser las náuseas, el vómito y el insomnio. Hay que hacer mucho énfasis en el insomnio porque a veces este efecto adverso es el que más complicaciones también provoca en el proceso de la... Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar diferentes patologías. Una de ellas puede ser demencia por cuerpos de Lewy, que su evolución es similar a la de Alzheimer, ya que comienza en forma lenta y progresiva, pero tiene una variación muy interesante en el tiempo, y es que los pacientes presentan graves fluctuaciones desde el punto de vista cognitivo, a tal punto que tanto los familiares como los médicos tratantes pueden tener dificultades para definir si se trata de un cuadro demenciante o psiquiátrico. Los pacientes pueden estar muy confusos, con grandes trastornos cognitivos y pasar en pocos días a fases escasamente sintomáticas. Esta fluctuación cognitiva es muy característica de los pacientes con enfermedad de cuerpos de Lewy y forma parte de los criterios diagnósticos. Otra característica importante es la presencia de alucinaciones visuales muy típicas. Por lo general ven personas, muchas veces niños, que se sientan en la cama y no los dejan dormir. Esta forma de alucinar tiene un componente delirante importante, es muy característica de esta enfermedad. En el examen neurológico aparece un parkinsonismo de tipo rígido cinético y es más que tembloroso. Otro diagnóstico diferencial puede ser la demencia vascular, que es difícil hacer el diagnóstico de este tipo de demencia, ya que los factores patogénicos son muy diversos y las alteraciones anatomopatológicas no siempre se correlacionan con la evolución clínica. Clásicamente se describe a la demencia vascular como un cuadro de inicio abrupto y evolución en escalera. Sin embargo, estos criterios clásicos no siempre corresponden a la realidad y es posible encontrar casos de evolución gradual e inicio insidioso, en los cuales la imagenología muestra alteraciones vasculares como infartos lacunares, periventriculares o alteraciones de la sustancia blanca conocidas como leucariosis. A esto se agrega el hecho de que los factores vasculares son factores de riesgo no solo para demencia vascular, sino también para la enfermedad de Alzheimer. Y por otra parte, la relación entre el daño vascular anatomopatológico y la demencia no es tan lineal como ocurre en los fenómenos degenerativos. Existe una clasificación anatómica del Alzheimer en la cual se puede observar una relación directa entre la extensión del compromiso anatomopatológico y el grado de compromiso cognitivo. En el caso de las demencias vasculares, esta relación no es tan clara. Se pueden ver pacientes con gran compromiso vascular en las imágenes y escaso daño cognitivo clínico, y viceversa, pacientes importantes de origen vascular. Por lo tanto, es difícil establecer correlaciones anatomoclínicas. La progresión de la demencia vascular, al igual que la enfermedad de Alzheimer, depende de los factores asociados. El paciente tiene una arritmia o una cardiopatía de origen, su sobrevida estará limitada por el cuadro de base.
El cuadro clínico de la demencia vascular se va a caracterizar por un trastorno de la memoria que no es tan grave como la enfermedad de Alzheimer, pero se asocia a una serie de síntomas cognitivos y relacionados con la función ejecutiva. Al paciente le cuesta resolver situaciones, iniciaciones y no las termina, y además tiene algún grado de lentitud cognitiva. Muchas veces esto se asocia a síntomas psiquiátricos, depresivos, de difícil tratamiento, pues no responden a los antidepresivos comunes, y alteraciones neurológicas en el examen físico, como trastornos extrapiramidales o reflejos primitivos. Finalmente, hay trastornos de conducta de aparición precoz, como la apatía, que también es frecuente en la enfermedad de Alzheimer, pero se presenta con mayor gravedad en las demencias con patología vascular que en las demencias degenerativas. Otro diagnóstico diferencial puede ser la demencia frontotemporal, que este otro tipo de demencia es menos frecuente que el Alzheimer, pero puede afectar a individuos más jóvenes, lo que no significa que no sea frecuente en ancianos, sino que comienza en forma más precoz. Aún así, la cantidad de pacientes con demencia frontotemporal entre los 50 y los 60 años es menor que la cantidad de casos después de los 70 años. La aparición clínica es insidiosa, pero a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, los pacientes no comienzan con trastornos de memoria, sino más bien con trastornos de conducta y psiquiátricos, principalmente trastornos del ánimo y descontrol de impulsos. Por ello, muchos de estos pacientes llegan a servicios psiquiátricos más que servicios neurológicos o geriátricos, lo que retarda el diagnóstico. Los síntomas clínicos de la demencia frontotemporal son de orden neuropsiquiátrico: pérdida de la motivación, marcada apatía, pérdida de las competencias organizativas. Por lo tanto, empiezan tareas pero no las terminan. Cambios rápidos del foco de atención, pérdida de la capacidad de introspección e inquietud motora característica. Junto a esto aparecen trastornos cognitivos que se caracterizan principalmente de trastornos del habla con pérdida precoz del lenguaje expresivo, debido a que en la gran mayoría de los pacientes los trastornos degenerativos comienzan en el lóbulo frontal izquierdo, donde se encuentra el área de Broca. Además utilizan frases estereotipadas y presentan alteraciones del ánimo y mutismo. Comparada con la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal tiene muchos conductuales que se agrupan en cambios no cognitivos, que son precoces, y trastornos cognitivos como apraxia o trastornos de la memoria, que son más tardíos. En la enfermedad de Alzheimer los cambios de la memoria son muy precoces y evidentes, y no hay pacientes con Alzheimer que no comiencen con trastornos de memoria, debido a que los cambios degenerativos propios de esta enfermedad comienzan en hipocampo y áreas parahipocámpicas, mientras que en las demencias frontotemporales la patología comienza en las áreas frontales y orbitobasales. La diferencia con las demencias vasculares son escasas, y en la mayoría de los casos no es fácil hacer el diagnóstico diferencial entre una demencia vascular con compromiso anterior y una demencia frontotemporal, a menos que se disponga de imágenes. Por lo demás, tal como se menciona con la demencia de Alzheimer, muchas veces estas patologías coexisten. Otro diagnóstico diferencial puede ser la enfermedad de Huntington. Bueno, pues esta tiene su prevalencia de 4 a 7 por cada 100.000 personas, y se debe a un defecto autosómico dominante, y por tanto es de alta penetrancia, de modo que la descendencia del paciente afectado tiene alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. Además, se observa el fenómeno de anticipación, que consiste en que sucesivas generaciones presentan la enfermedad en forma cada vez más precoz. El cuadro clínico se caracteriza por una demencia que comienza con trastornos psiquiátricos y se asocia a una alteración neurológica, muy característica con movimientos coreiformes, la cual evoluciona hacia una demencia en el plazo de 4 a 5 años. Otro diagnóstico puede ser CADASIL, que por sus siglas en inglés quiere decir Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarct and Leukoencephalopathy. Que bueno, esta es una entidad descrita desde hace pocos años en pacientes con antecedentes de migraña, que presentan accidentes vasculares encefálicos en forma reiterada, en los cuales la imagenología muestra lesiones principalmente de tipo isquémico en las regiones subcorticales, que se distribuyen en ambos hemisferios. Muchas veces el cuadro se inicia con síntomas depresivos, y la demencia se va a desarrollar en pacientes jóvenes entre 20 y 40 años. Otro diagnóstico diferencial puede ser la enfermedad de Binswanger, que bueno, esta se va a asociar a una imagen característica en la tomografía computarizada, la resonancia nuclear magnética. Va a haber una zona de rarefacción de la sustancia blanca y hipertensión arterial. Sin embargo, posteriormente se observó que esta lesión, conocida como leucariosis, no solo se va a ver en pacientes con hipertensión arterial, sino que también se encuentra en algunos pacientes que nunca han tenido hipertensión, y por lo tanto no corresponde desde el punto de vista
anatomopatológico, a lo que Binswanger describió posteriormente como enfermedad, la cual comienza en forma muy sutil, tiende a progresar lentamente, se asocia no solo a demencia subcortical, sino también a trastornos motores y evolucionan de 10 a 15 años. Es similar a las demencias degenerativas, pero afecta a un grupo etario más joven que la enfermedad de Alzheimer. Otro pequeño diagnóstico diferencial puede ser la enfermedad de Parkinson, que bueno, esta va a tener una relación, la relación entre la enfermedad del Parkinson y la demencia va a ser motivo de controversia. Se dice que de entre 20 y 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a tener demencia asociada, pero los datos disponibles muestran una gran variación desde el 5 a 10 hasta un 90%. En general, la demencia aparece varios años después de los síntomas motores propios del Parkinson. Típicamente el paciente presenta trastornos motores que progresan lentamente hasta que en determinado momento comienzan a aparecer características cognitivas compatibles con demencia. Muchas veces hay trastornos psiquiátricos concomitantes como la depresión, por ello es imposible saber si el paciente tiene una enfermedad de cuerpos de Lewy, una enfermedad de Parkinson, que ha desarrollado demencia, más aún cuando en ambas patologías los hallazgos son similares. La única diferencia es que en el Parkinson la alteración comienza en el tronco cerebral a nivel de la sustancia nigra, que esta va a ser una parte que va a estar en el mesencéfalo. Y bueno, lo que explica es que los primeros síntomas van a ser motores entonces, mientras que la enfermedad de Lewy comienza en la corteza cerebral y por eso los pacientes comienzan a desarrollar demencia. En la medida que avanza este fenómeno anatomopatológico y abarca mayor cantidad de tejido cerebral, aparecen fenómenos motores en el caso de la enfermedad de Lewy y fenómenos cognitivos en el caso del Parkinson, y ambas patologías terminan siendo exactamente iguales. Existe una serie de estudios sobre el uso de anticolinesterásicos que se administran a pacientes con enfermedad de cuerpos de Lewy, incluso con más éxito con la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson son demencia con buenos resultados. Lo más probable es que se trate de la misma enfermedad que comienza en diferentes lugares del cerebro. Bueno, continuando con la exposición, ahora pasaremos a las complicaciones de la demencia de Alzheimer. Una de estas complicaciones es sobre la alimentación que hay en los pacientes, ya que llega un momento en que paran de comer o se ponen muy agresivos a comer. Y esta es una de las complicaciones porque al igual que tienen disfagia faríngea, disfagia oral y no toleran a veces la vía oral. Posteriormente a esto, se tiene que incluir un manejo especial para estos pacientes, ya que muchos o la gran mayoría se encuentran en un asilo, ¿no? Y el manejo de estos consiste en ayudarlos a que puedan tomar comidas más pequeñas con el tiempo, también darles ciertos suplementos alimenticios para que ellos para que puedan cumplir con su dieta calórica y establecer una dieta para que no pierdan calorías. Y por último, se tendría que usar la vía parenteral si estos problemas siguen o para que no sigan estos problemas. Bueno, después las infecciones es otro de los problemas que ellos tienen. Ya que ellos están en un asilo, pues como sabemos las infecciones intrahospitalarias que se dan en los hospitales, valga la redundancia, también se pueden dar en estos lugares con bacterias más resistentes. Y pues una de las últimas complicaciones es complicaciones agregadas con los medicamentos que toman. Se ha visto en algunos estudios, que adjuntaré en la bibliografía, que la utilización de benzodiazepinas predispone a estos pacientes para que tengan una neumonía. Igual intra-nursing home, como ahí en el artículo lo escriben. Bueno, después vamos a pasar al pronóstico. El artículo que encontré menciona que los pacientes con Alzheimer tienen una sobrevida de 6.7 años si son diagnosticados de 60 a 69 años y va disminuyendo esta media conforme el paciente es diagnosticado. Si es diagnosticado a los 70 o a los 80 años, su promedio de vida baja. Al igual que ciertos factores de riesgo que tienen estos pacientes, les afectan esta sobrevida. Los que son agresividad, psicosis, otros síntomas neurológicos, confusión, desmayos, algunos llegan a tener. Y con esto se pueden dar caídas y afectar esta sobrevida.
Y ya por último hay una herramienta que se llama Advanced, Advanced Alzheimer Prognosis Tool, que esta herramienta nos ayuda a que juntando ciertos puntos nos puede dar cómo va a ser el pronóstico de aquí a 6 meses en el paciente. Y estos son varios puntos, ¿no? Son bastantes. Voy a mencionar unos breves que si eres del sexo masculino es un punto más, dependiendo de la edad que tengas. Digamos, si los 60 años empiezan en un punto y como va avanzando, va sumándose puntos hasta 100 años que llegarían a ser 8 puntos. Ciertos síntomas que los pacientes tienen, como sus comportamientos y su alimentación que tienen. Y bueno, esto ha sido todo y ahorita vamos a pasar con las bibliografías.